Mi nombre es Esperanza Castillo y durante 28 años he vivido con el secreto de que no soy hija biológica de Roberto y María Castillo. Lo que mi hermanastra Fernanda nunca supo era que mis padres me adoptaron legalmente cuando tenía 6 años, otorgándome todos los derechos sucesorios que ella siempre creyó que eran exclusivamente suyos. Todo comenzó cuando era niña. Mis padres biológicos murieron en un accidente automovilístico y Roberto, quien era el mejor amigo de mi padre, me acogió sin dudar. Su esposa María, una mujer de corazón enorme, me recibió como si hubiera sido su hija desde siempre. Fernanda, que entonces tenía 10 años, nunca aceptó completamente mi presencia en la familia. Esperanza no es realmente mi hermana, le escuché decir a sus amigas durante mi adolescencia. Mis papás la recogieron por lástima, pero yo soy la única hija verdadera. Durante años, mantuve silencio sobre los detalles legales de mi adopción. Mis padres me explicaron todo cuando cumplí 18 años, mostrándome los documentos oficiales y el testamento donde aparecía como heredera universal. Esperanza, me dijo papá ese día, legalmente eres nuestra hija en todos los sentidos. Pero preferimos que Fernanda no se entere aún. No queremos crear conflictos innecesarios. Respetamos ese silencio durante 10 años más. La tensión familiar se intensificó cuando me gradué de la Facultad de Derecho y comencé a trabajar en un despacho de abogados especializados en derecho sucesorio. Fernanda, que había estudiado diseño gráfico pero nunca ejerció, vivía aún en la casa familiar a los 32 años, dependiendo completamente del apoyo económico de nuestros padres. ¿Por qué estudias leyes?, me preguntó durante una cena familiar. Es una carrera muy competitiva para alguien que no tiene las conexiones familiares adecuadas. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Sabían exactamente por qué había elegido esa carrera, pero mantenían nuestro acuerdo de silencio. Me gusta la justicia, respondí simplemente. Los problemas reales comenzaron cuando papá fue diagnosticado con cáncer pancreático. Durante sus últimos meses, Fernanda se volvió obsesiva respecto a la herencia. Constantemente hacía comentarios sobre asegurar el futuro de la familia real, y sobre cómo ciertas personas deberían estar agradecidas por todo lo que habían recibido. Fernanda, le dijo mamá una tarde mientras papá descansaba, todas las decisiones legales ya están tomadas. Tu padre y yo hemos sido muy cuidadosos con todo. Por supuesto, mamá. Yo soy la única hija, así que obviamente todo me corresponde a mí. Esperanza ha vivido aquí gratis durante años. Eso debería ser suficiente agradecimiento. Sentí una punzada de dolor, no por la herencia, sino por la frialdad con que Fernanda hablaba de mí después de tantos años juntas. Papá murió en diciembre. Durante el funeral, Fernanda se comportó como la viuda en lugar de la hija, organizando todo y tomando decisiones como si fuera la única responsable. Mamá, devastada por la pérdida, se dejó guiar por Fernanda en todo. Esperanza, me dijo Fernanda después del sepelio, obviamente puedes quedarte en la casa hasta que encuentres un lugar donde vivir. No queremos que pienses que te vamos a echar inmediatamente. No respondí. Sabía que era inútil discutir en ese momento. Mamá sobrevivió solo 6 meses más. Su corazón, literalmente, se rompió sin papá. Durante esas semanas finales, Fernanda se encargó de protegerla de las visitas demasiado frecuentes, incluyendo las mías. Mamá está muy frágil, me decía cuando intentaba visitarla entre semana. Los médicos dicen que necesita descanso absoluto. Lo que no sabía era que yo había estado en contacto directo con el doctor de mamá, quien me confirmaba que ella preguntaba por mí constantemente. El día que mamá murió, Fernanda me llamó al trabajo. Esperanza, mamá falleció esta mañana. Fue pacífica. Llegué al hospital y encontré a Fernanda llenando papeles administrativos. Ya me encargué de todo, me dijo sin levantar la vista. Los arreglos funerarios, el certificado de defunción, todo está bajo control. Durante el funeral de mamá, Fernanda actuó con la misma autoridad que había mostrado en el de papá. Se presentaba ante todos como la hija que se hizo cargo de todo mientras yo, aparentemente, era la que se mudó y se distanció. 2 semanas después del funeral, Fernanda me citó en la casa familiar. Llegué a las 5 de la tarde y la encontré en la sala, rodeada de cajas y documentos. Había comenzado a empacar las pertenencias de nuestros padres. Esperanza, necesitamos hablar sobre el futuro. Su tono era el de alguien que está a punto de hacer un anuncio importante. Como sabes,
Ahora que nuestros padres han fallecido, esta casa y todas las propiedades me corresponden a mí. Me senté en el sillón donde solía leer con papá. Así. Por supuesto. Yo soy la hija biológica. Tú fuiste acogida por caridad, pero eso no te da derechos legales sobre la herencia familiar. Fernanda sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa de centro. He estado consultando con un abogado y todo está muy claro. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo es mío. Esperé a que continuara. Obviamente, no te voy a dejar en la calle inmediatamente. Puedes quedarte aquí 2 meses más, gratis, para que encuentres dónde vivir. Es más generosidad de la que la mayoría de la gente mostraría. 2 meses. Es tiempo suficiente. Tienes trabajo, tienes ingresos. Es hora de que seas independiente como cualquier adulto normal. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde mamá cultivaba sus rosas. Fernanda, ¿revisaste realmente el testamento? Por supuesto que lo revisé. Mis padres me dejaron todo a mí, como era lógico. ¿Y dónde dice eso exactamente? Fernanda soltó una risa condescendiente. Esperanza, no necesitas ser abogada para entender conceptos básicos de herencia. Los padres les dejan sus bienes a sus hijos biológicos. Tú no eres hija biológica. Saqué mi teléfono y marqué un número. Licenciado Ramírez, habla Esperanza Castillo. Sí, es tiempo de ejecutar el testamento. ¿Puede venir a la casa familiar mañana a las 10 de la mañana? Perfecto. ¿A quién llamaste?, preguntó Fernanda con irritación. Al notario que redactó el testamento de nuestros padres. No necesitamos notario. Todo está claro. Al día siguiente, el licenciado Ramírez llegó puntualmente a las 10. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que había conocido a nuestra familia durante décadas. Señoritas Castillo, dijo después de sentarse en la sala, lamento mucho sus pérdidas. Roberto y María fueron personas excepcionales. Fernanda se había vestido formalmente para la ocasión, claramente esperando una ceremonia donde se le entregarían oficialmente las propiedades familiares. Licenciado, dijo Fernanda con su sonrisa más profesional, Esperanza ha tenido algunas dudas sobre la herencia. Yo le expliqué que como hija biológica, todo me corresponde a mí, pero ella insiste en escucharlo de un abogado. El licenciado Ramírez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señorita Fernanda, me temo que hay un malentendido fundamental en su comprensión de la situación legal. La sonrisa de Fernanda vaciló ligeramente. El testamento de sus padres es muy específico. Esperanza Castillo fue adoptada legalmente por Roberto y María Castillo en 1998, cuando tenía 6 años de edad. El color comenzó a drenar del rostro de Fernanda. Como hija adoptiva legal, Esperanza tiene exactamente los mismos derechos sucesorios que cualquier hija biológica. De hecho, continuó el licenciado mientras abría el testamento, según este documento, Esperanza es designada como la única heredera universal de todos los bienes de Roberto y María Castillo. Fernanda se levantó bruscamente. Eso es imposible. Yo soy la hija verdadera. Señorita Fernanda, según este testamento, usted hereda únicamente sus objetos personales y un fondo fiduciario de $50,000 para su educación y establecimiento independiente. Eso es ridículo. Mis padres jamás harían eso. El licenciado me miró. Esperanza, ¿quieres explicarle? Me levanté y saqué una carta de mi bolsa. Fernanda, papá me escribió esta carta antes de morir, explicando su decisión. Le extendí la carta con manos temblorosas. Mientras la leía, su expresión pasó de incredulidad a horror. Querida Esperanza, leía en voz alta, si estás leyendo esto, significa que ya no estamos contigo. Quiero que sepas que la decisión de dejarte como nuestra heredera principal fue cuidadosamente considerada. Durante años, observamos cómo Fernanda desarrolló una actitud de derecho y privilegio que nos preocupaba profundamente. Tú, en cambio, mostraste responsabilidad, gratitud y amor genuino por la familia. La carta continuaba explicando cómo mis padres habían estado preocupados por la falta de madurez de Fernanda y su incapacidad para manejar responsabilidades financieras importantes. Esto no puede ser legal, susurró Fernanda. Es completamente legal, confirmó el licenciado Ramírez. Todos los documentos fueron registrados apropiadamente.
La adopción de Esperanza está certificada por el Estado, y el testamento fue redactado y firmado en presencia de 3 testigos. Fernanda me miró con una mezcla de odio y desesperación. ¿Tú sabías esto todo el tiempo? Sí, lo sabía. ¿Y me dejaste creer que yo era la heredera? Tú nunca preguntaste. Simplemente asumiste. Durante las siguientes semanas, Fernanda intentó impugnar el testamento, pero no tenía bases legales. Los documentos eran incontrovertibles y la adopción había sido procesada completamente cuando yo era menor de edad. Al final, aceptó el fondo fiduciario y se mudó a un apartamento pequeño. Usó parte del dinero para finalmente establecer su propio estudio de diseño gráfico. Conservé la casa familiar, pero la convertí en un hogar para niños adoptivos en honor a mis padres. La placa en la entrada dice, Hogar Castillo, donde el amor crea familia. Fernanda y yo no hemos hablado desde entonces, pero escuché que su negocio está funcionando bien. A veces pienso que perder la herencia fue exactamente lo que necesitaba para finalmente crecer. En cuanto a mí, sigo practicando derecho sucesorio, ayudando a familias a navegar estas situaciones complejas. Y cada noche, cuando paso por el retrato de mis padres en la sala, les agradezco no solo por amarme como su hija, sino por enseñarme que la verdadera herencia familiar no se mide en dinero, sino en valores.